Hemos estado en estas semanas mirando acerca de los milagros de Jesús. Y aquí vemos una serie de milagros. Lo primero que vemos es que la suegra de Pedro estaba con una gran fiebre. Y esta fiebre, según muchos comentaristas, muchos estudiosos, era una fiebre muy, muy alta que ponía en riesgo aún la vida de la suegra de Pedro. Así que el Señor Jesús dice que hace algo muy interesante. Toca la mano de esta mujer, la suegra de Pedro, y en el instante mismo que toca la mano, la fiebre desaparece. Con esto el Señor Jesús está mostrando su autoridad sobre la enfermedad. Una fiebre tan alta en ese tiempo era muy difícil de tratar. Una fiebre que no cedía era muy difícil. Los que tenían las técnicas para curar y veían que no podían bajar la fiebre, lo que hacían era bajar entonces la guardia. Decían, ya no puedo más, ya no sé qué más hacer. Y el Señor Jesús toca la mano y quita de inmediato esa fiebre. La autoridad del Señor Jesús sobre la enfermedad queda demostrada aquí, pero también el texto bíblico nos dice que ya en la noche, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí una cosa más, el Señor Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Dice que con su palabra él echó fuera a los demonios, es decir, les ordenó a los demonios, sal de ese hombre, sal de esa mujer. Así que el Señor Jesús muestra su tremenda autoridad. Él no solo enseñaba cosas impresionantes, el Señor hacía milagros impresionantes y no podía ser de otra manera. Él era Dios hecho hombre. Impactó muchas vidas. El Señor Jesús, cuando se acercó a alguien, transformó definitivamente esa vida. Pero hay un detalle más. El Señor Jesús siempre tuvo una respuesta propicia para cada persona. Él no tenía una respuesta cliché. Él no decía, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Dios te bendiga, voy a orar por ti. Dios te bendiga, voy a orar por ti. No. El Señor Jesús tenía una respuesta personal, propicia para cada persona que se acercaba a Él. Entonces vemos aquí en el versículo 18, Jesús ya hizo muchas sanidades, muchas liberaciones. Y entonces la gente se acerca a Jesús y dice, queremos ver a ese hombre que hace tantas maravillas, queremos ver a ese hombre que hace tantas sanidades, queremos ver a ese hombre que tiene tanta autoridad aún sobre los demonios. Fíjese lo que dice el texto bíblico. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. La primera parte, versículo 18, dice que la gente vino, la multitud vino a Jesús. Y aquí podríamos esperar que Jesús se regocijase. Cualquier líder religioso, cualquier líder político, cualquier líder ideológico, viéndose rodeado de una multitud, se sentiría complacido. O para usar una palabra que está bastante en boga en este tiempo, se sentiría exitoso. Sin embargo, el Señor Jesús lo que hace es decirle a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado del lago. Vamos a salir de en medio de la multitud y vamos a pasar al otro lado del lago. ¿Significa entonces que Jesús era una persona antisocial? ¿Significa que a Jesús le molestaba la bulla de la gente? ¿Significa que Jesús estaba diciendo, estoy aburrido de que tanta gente me siga? Por supuesto que no. Para entender la respuesta y esta actitud del Señor Jesús, tenemos que entender la motivación de la gente. Palestina estaba subyugado por el Imperio Romano. Y entonces los judíos tenían una promesa, vendrá un Mesías libertador. Y ellos esperaban ese Mesías libertador, ese Mesías que le hiciera frente al Imperio Romano. Y entonces en la concepción del judío, el judío decía, este que venga a hacerle frente a este imperio tan poderoso, tan impresionante, tiene que ser alguien con poderes sobrenaturales. Así que ven el poder de Jesús.
Ven a Jesús sanando muchos enfermos. Ven a Jesús echando fuera demonios. Ven a Jesús aún levantando a los muertos de su tumba. Y dicen, este tiene que ser nuestro libertador, este tiene que ser por el que hemos estado esperando. Así que Jesús conoce el corazón de la multitud. Esta multitud quiere levantar a Jesús. Esta multitud quiere ponerlo como rey humano para enfrentar al imperio romano. Lo que no entendía esta multitud es que Jesús vino a dar una libertad mucho más grande. Jesús vino a dar libertad sobre el pecado. Jesús vino a dar libertad sobre la opresión del pecado y la muerte a la que conllevaba este pecado. Querido hermano, la palabra de Dios, usted lo sabe, dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús no vino a dar una libertad política, Jesús no vino a dar una libertad social, Jesús vino a dar libertad eterna, porque la muerte eterna estaba sobre cada pecador. Así que Jesús se aparta porque dice, este no es mi momento, y si esta gente me levanta y me pone como rey, muy probablemente yo no cumpla el propósito al cual fui enviado. El Señor Jesús fue enviado para morir en la cruz. Porque como dije, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. La única forma de pagar el precio del pecado de la humanidad era con la muerte, era con su muerte. El Cordero de Dios, perfecto, sin pecado, sin mancha, vino para quitar el pecado del mundo. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús se aparta y luego hemos leído que se acerca a una persona y le dice, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué lindo, ¿no es cierto? Imagínese usted que alguien venga y le diga, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Probablemente usted le diría, sígueme, sígueme. Mire la respuesta del Señor Jesús. El Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Probablemente este escriba, y hay que entender quién era un escriba. Los escribas eran hombres muy respetados por su conocimiento de la palabra de Dios. Eran líderes religiosos dentro de Israel. Entonces un escriba que tenía seguidores se consideraba un escriba exitoso. Se consideraba un escriba que había cumplido con el propósito por el cual decidió hacerse escriba. Y este escriba ve a Jesús seguido de multitudes. Y probablemente cautivado por esta, vamos a ponerlo entre comillas, fama del Señor Jesús, Él dice, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, porque yo también quiero ser seguido por multitudes. Yo también quiero ser reconocido, así como tus 12, que la gente los ve contigo y los reconoce. Yo también quiero eso. Y probablemente aún este escriba dice, una persona que es seguida por tantas multitudes tiene sí o sí que tener riqueza. Señor, yo quiero también esa riqueza. Por eso la respuesta del Señor Jesús se da cuenta de lo que le dice, las zorras tienen sus guaridas y aún las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús le está diciendo, mira, si me estás siguiendo por un interés humano, por un interés terrenal, piénsalo bien porque te vas a decepcionar. Piénsalo bien porque te vas a decepcionar. Y el Señor Jesús no dice estas frases como solamente como una contraposición a lo que el escriba está pensando. Recordemos algo. Culturalmente, cuando un judío dejaba su parentela y dejaba su ciudad, estaba renunciando a toda su heredad, estaba renunciando a todo lo que tenía. Jesús creció en Nazaret, su papá era carpintero, Jesús creció siendo un hijo de un hombre con un oficio especializado. Podríamos decir entonces que Jesús creció
siendo un hombre de clase media. Pero Jesús, cuando alcanza la madurez, ve su ciudad, Nazaret, que era una ciudad que no aportaba mucho en su ministerio, porque era una ciudad pequeña, era una ciudad no muy visitada, y se muda a Capernaum, un puerto pesquero al borde del mar de Galilea. Y entonces Jesús ahí comienza a interactuar, empieza a conocer a sus discípulos, empieza a predicar el Evangelio y empieza a viajar hacia Jerusalén. Sin embargo, ese cambio de Nazaret hacia Capernaum implicó que Jesús renunciara a todos sus derechos, renunciara a su heredad, renunciara a sus posesiones. Por eso que cuando Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, Jesús está haciendo una referencia verdadera y directa a su condición. Así que el Señor Jesús le dice, mira, querido escriba, si quieres seguirme por fama, si quieres seguirme por beneficios, quiero que sepas que yo he renunciado a todo. Y el Señor Jesús renunció a todo, no solo humanamente. Dice la palabra de Dios que Él, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre y estando en condición de hombre, ya estamos viendo, renunció aún a sus derechos de hombre, porque se humilló, y se humilló no solo hasta la pobreza, sino hasta la muerte, y muerte de cruz. Querido hermano, Jesús renunció absolutamente a todo por usted y por mí. Jesús renunció absolutamente a todas sus prerrogativas y se humilló hasta lo sumo para morir por sus pecados, hermano, y por mis pecados. Por eso hoy somos salvos. Por eso hoy tenemos salvación en Cristo Jesús. Y debemos recordar y agradecer siempre esto. Y debemos considerar lo que Jesús hizo por nosotros. Hemos cantado hace un momento, hazme un siervo para tu gloria. Debemos estar listos para ser siervos de Jesús. Y luego el texto bíblico habla de una segunda persona. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Queridos hermanos, pareciera la respuesta del Señor Jesús intransigente, ¿no es cierto? Señor, mira, voy a ir a enterrar a mi padre y vengo y te sigo. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero de acuerdo al contexto y lo que entendemos, este hombre no tiene al papá muerto ahí en la casa. Hay razones lógicas para pensar en esto. Si el papá está muerto en casa, él no hubiera estado siguiendo a Jesús, si era para él tan importante. Lo que está diciendo este hombre es, Señor, tengo mi padre que es anciano, deja que espere a que él muera, y entonces el día que muera yo lo entierro, y entonces libre de toda obligación social, voy a ir a ti y te voy a seguir. Por eso la respuesta del Señor Jesús. ¿Sabe, hermano? Hoy en día mucha gente tiene esa actitud. Hoy en día mucha gente dice, yo sé que tengo que seguir a Jesús. Yo sé que la palabra de Dios es buena, pero en algún momento lo haré. En algún momento lo haré. Tengo que resolver cosas en mi vida. Tengo que avanzar con mi carrera, tengo que avanzar con mis proyectos personales. Si estoy casado, tengo que construir la casa que siempre quise tener. Y entonces cuando todo mi esfuerzo dé fruto, entonces ahí probablemente empiece a seguir a Jesús y empiece a considerar la palabra de Dios. Querido hermano, eso es lo que este hombre le está diciendo a Jesús. Señor, estoy demasiado ocupado hoy para seguirte. Deja que resuelva mis asuntos sociales. Deja que resuelva mis asuntos personales. Para un judío era muy importante, muy solemne, enterrar al padre. Y entonces Jesús le invita a este hombre a no poner su mirada en las cosas terrenales, sino a poner su mirada en las cosas espirituales y eternas. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús no le está diciendo, olvídate de tu papá. Mira, si tu papá se muere es asunto de él, olvídate de él, no le está diciendo eso. El Señor Jesús le está diciendo, ven y camina conmigo y te mostraré la vida eterna. Y entonces
las cosas se irán solucionando, las cosas se irán acomodando. ¿Sabe cuál es el gran problema de muchos también? Que hoy en día dicen, tengo que solucionar mis asuntos, tengo vicios que superar, tengo un carácter que dominar, tengo palabras soeces en mi boca que no puedo dejar, entonces tengo que limpiarme de todo eso y entonces vendré a Jesús. Y el Señor Jesús dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Ven a mí, dice el Señor Jesús, ven a mí y entonces yo te ayudaré a lidiar con todo eso. Yo empezaré a transformar tu vida, yo empezaré a cambiar. Ese es el testimonio que tenemos los hijos de Dios. Podemos mirar atrás y recordar de dónde nos trajo el Señor. Y seguramente habían cosas que parecían insuperables. Y seguramente habían cosas que parecían imposibles de abandonar. Y entonces el Señor Jesús viene a nuestra vida y nos transforma. Y el Señor Jesús viene a nuestra vida y nos hace nuevas personas. Hay una cosa, queridos hermanos, que quiero compartirles. Cuando yo conozco ya y tengo confianza con alguien en la vida cristiana y le empiezo a contar cómo era mi vida antes de conocer al Señor, muchos me miran y me dicen, me resulta imposible pensarte así, con esas reacciones, con ese carácter. Me resulta imposible, perdóname. Pero lo lindo de esto es que cuando me encuentro con gente que me conocía antes de venir a Jesucristo y le digo, bueno, ahora soy un pastor evangélico. Y me miran y me dicen, me resulta imposible verte como un pastor evangélico. Yo te conozco, yo sé cómo eras. Y eso habla de la transformación que Cristo Jesús viene a dar a la vida. Uno puede pensar, nunca voy a dejar mi pecado, y el Señor Jesús dice, tú puedes conmigo. Así como el Señor Jesús tomó de la mano a la suegra de Pedro y de inmediato la fiebre salió, el Señor Jesús está listo para tomar de la mano a todo aquel que quiere venir a Él. Y está listo para cambiar su vida, para transformar su vida. Tal vez, queridos amigos que nos visitan en esta mañana, su actitud es así. Tal vez su actitud es, sí, yo sé que seguir a Jesús es bueno, pero más adelante. Pero voy a ir ordenando mi vida. Pero entonces cuando ya mi vida esté bien, dentro de unos años, cuando ya esté mayor, tal vez cuando ya esté adulto mayor y no tenga ese ímpetu, ese impulso, entonces ahí vendré a Jesús. Querido hermano, el Señor Jesús, querido amigo, el Señor Jesús te dice hoy, ven a mí. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero ayudarte a transformar tu vida. La palabra de Dios en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, y todo lo demás será añadido. Querido amigo, si quieres venir a Jesús, no necesitas perfección. El Señor Jesús no te pide perfección. El Señor Jesús te ofrece salvación eterna. El Señor Jesús dice, el precio de tu pecado ya ha sido pagado en la cruz del Calvario. Aquí está el regalo de la salvación. ¿Quieres recibirlo? Ven a mí. No tengas miedo. Yo te voy a tomar de la mano, yo te voy a ayudar en este caminar, yo voy a estar contigo. Ese es el ofrecimiento del Señor Jesús, es el ofrecimiento que le hace al discípulo. Ven a mí, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el Señor Jesús hoy dice, ven a mí y deja que yo vaya limpiando tu vida, deja que yo vaya transformando tu vida, deja que yo haga de ti la persona llena de valores que siempre has querido ser y que tal vez lo has intentado. El Señor Jesús solamente pide que podamos venir a Él y decirle, necesito de ti. Primero, necesito el perdón de mis pecados para vida eterna. Y segundo, necesito de ti para ser transformado.